Buen día, mi nombre es José Andrés Talín López, estudiante de Ingeniería en Computación, cursando el primer semestre. En esta ocasión presento mi exposición sobre la inteligencia artificial generativa, correspondiente al curso de herramientas de inteligencia artificial impartidos por el doctor Ernesto Cortés Pérez. Antes que nada, me gustaría introducir lo que es el tema de inteligencia artificial, haciendo una pequeña comparación de lo que es la inteligencia artificial y lo que es la inteligencia artificial generativa. Tenemos que entender que hay una diferencia entre estos dos. Si bien la inteligencia artificial es una máquina que aprende y cada vez evoluciona aprendiendo a hacer las cosas que normalmente un ser humano haría, solo que un poco mejor y con mucha información de antemano. La diferencia está en que la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial y es lo que vamos a ver en esta, en esta exposición. Hay que saber o hay que estar conscientes de que esto es de mucha importancia para todos y cada uno de nosotros, como estudiantes de ingeniería en computación, pero también como estudiantes y además sabiendo que la tecnología va avanzando, tenemos que estar conscientes de que esto es muy importante. Tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque esto representa un avance en cuanto a sociedad, pero también representa algo que si nosotros no estamos conscientes de, puede que nos afecte de una forma negativa, lamentablemente. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Eh, Quiero hacer una analogía aquí acerca de lo que es una inteligencia artificial generativa. Supongamos, tomamos por ejemplo un músico. Un músico compone una melodía, selecciona instrumentos y la toca para crear una pieza musical. La IA generativa es como un músico que ha escuchado millones de canciones, puede componer melodías, armonías, ritmos nunca antes escuchados, y esto puede combinarlo con diferentes géneros musicales. Puede tomar también de diferentes fuentes, diferentes artistas, y, y esto puede mezclarlo para componer algo nuevo. Y eso es algo que tenemos que aclarar. La IA generativa es una IA que se centra en la generación de contenido nuevo, es decir, se crea algo nuevo. No es una información que ya está y que te lo da, no. Esto que tenemos que aclararlo, ¿por qué? Porque la IA generativa genera algo nuevo, algo que no existe a partir de datos, de contenido creado por los seres humanos, datos adquiridos por los seres humanos, obviamente, ¿no? De una multitud de datos, de muchos datos que tiene, puede generar algo nuevo. En definición, una IA generativa es un tipo de modelo con aprendizaje adversarial que se utiliza para generar contenido nuevo a partir de datos e información ya existentes. Con aprendizaje adversarial nosotros queremos dejar en claro que al ser una IA que va aprendiendo puede tener vulnerabilidades y esta IA se encarga también de poder fortalecer esas vulnerabilidades. Adversarial significa que viene de la palabra adverso, de adversario, que tiene amenazas. Entonces la IA es capaz de poder defenderse. Entonces, al mismo tiempo que aprende, al mismo tiempo sabe cómo defender la información que tiene. Eso es un tipo de modelo de aprendizaje adversarial y se utiliza para generar contenido nuevo a partir de datos o información ya existentes. Como decía yo hace un momento, es una inteligencia artificial que crea algo nuevo. Pongámonos a pensar un momento, ¿qué es lo que la IA puede hacer? ¿O qué es lo que en otras palabras, o como ejemplo, puede llegar a ser? Tomemos, por ejemplo, esta pintura que vemos aquí. Esta pintura que vemos aquí es La Noche Estrellada de Van Gogh. Un pintor humano, en este caso Van Gogh, puede mezclar colores, aplica pinceladas sobre un lienzo para crear una obra de arte única. Es decir, este artista tiene un tipo de arte, solo un tipo. A través de ese tipo puede generar muchos cuadros, pero siguiendo
su propia forma de hacerlo, su propia técnica. En este caso Van Gogh tenía sus técnicas para hacerlo. ¿Qué hace una IA generativa? Una IA generativa es como un pintor que ha estudiado millones de pinturas. A partir de este conocimiento puede mezclar estilos, puede mezclar técnicas, elementos visuales de otros artistas para crear obras de arte completamente nuevas y originales sin necesidad de un pincel físico, claro está. Al ser un, un programa no puede usar un pincel físico, sino que usa todo digitalmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Lo que una IA hace, en pocas palabras, es adquirir muchas cosas de los datos que ya tiene. Por ejemplo, aquí podemos ver diferentes tipos de obras de arte, diferentes técnicas. Al un costado superior izquierdo podemos ver las técnicas de Van Gogh, también las de Picasso, las de Frida Kahlo, los dibujos orientales, la ola que está ahí es un dibujo oriental. Y puede tomar de diferentes artistas, Frida Kahlo, Van Gogh, Da Vinci, Picasso, etcétera. Puede tomar esta información de lo que ellos hacen y estamos hablando específicamente sobre lo que es arte, ¿no? ¿Y qué es lo que hace una inteligencia artificial generativa? Lo que hace es, a través de instrucciones que nosotros les damos, genera algo completamente diferente a partir de lo que ella sabe. En este caso, hay una mezcla de la ola oriental y también una mezcla de lo que viene siendo el tipo de obra de Picasso con el Van Gogh. Y crea algo totalmente diferente, nuevo, nunca antes visto y único. Entonces, lo que hace esta IA es aprender y al mismo tiempo generar cosas nuevas. Es algo que tenemos que dejar en claro para que nosotros podamos no tener una confusión de lo que es la inteligencia artificial generativa con otros tipos de inteligencia artificial. ¿Y cómo hacen esto? Las inteligencias artificiales generativas no usan lo que es el Large Language Models. ¿Y qué es un LLM? Por sus siglas en inglés. Su función, como su nombre lo dice, son modelos entrenados con enormes cantidades de textos para poder entender y generar lenguaje natural. Es decir, cuando utilizamos una inteligencia artificial generativa, las instrucciones que nosotros vamos a darle no son instrucciones con una palabra, no, sino simplemente son instrucciones precisas que tenemos que darle, pero son instrucciones que a veces nosotros tenemos que darle coherencia y otras veces, por más que nos esforcemos nosotros, no podamos darle una coherencia a lo que nosotros queremos llegar a tener. Sin embargo, el LM lo que hace es ser entrenado con muchos datos, enormes cantidades de textos. ¿Para qué? Para poder entender lo que nosotros los prompts, se llaman prompts las instrucciones, que usamos para poder entender lo que nosotros le estamos pidiendo. Además, tiene que generar algo coherente a lo que nosotros estamos pidiendo. Es por eso que ellos usan esta función, este modelo. ¿Y para qué lo necesita una IA generativa? Pues ya que la función de los MLL es entender y generar lenguaje natural, esto permite que la IA pueda entender de una forma más profunda relacionando patrones, la escritura y diferentes conceptos. Entonces, todo lo que nosotros tecleamos, lo que hace el modelo, el LM, es entender de una forma más profunda todo lo que nosotros estamos dándole, las instrucciones, los prompts que nosotros le damos. ¿Y es necesario para una IA generativa? Por supuesto que sí. Sin un LLM, y además que un LLM tiene que ser entrenado de buena forma con enormes cantidades de datos, porque si se entrena un LLM con poca cantidad de datos, el nivel de entendimiento de este modelo no puede ser lo que nosotros esperamos, no puede ser tan amplio. Entonces, sí es necesario, ¿por qué? Para poder entendernos a nosotros cuando nosotros pedimos algo, cuando nosotros expresamos, cuando nosotros usamos los prompts, para que él pueda entenderlos. Por eso usan estos modelos, por eso usa el Large Language Model. ¿Es importante entender todo esto? Sí, claro que sí.
La inteligencia artificial es importante conocer cómo funciona, pero también para qué nos sirve. ¿Por qué? Y vamos a usar esta frase que es adaptarse o extinguirse. Claro está, en términos de la evolución, el que no se adapta se extingue y el que no se adapta no puede seguir adelante evolucionando, ¿no? Si nosotros no nos adaptamos, si nosotros no entendemos todo esto que es la inteligencia artificial generativa, nosotros no vamos a poder seguir progresando, ¿no? Nosotros no vamos a poder seguir ampliando el conocimiento que nos puede ser de ayudas para cualquier entorno que nosotros tengamos, ya sea el laboral, ya sea estudiantil, como en nuestro caso. Pero si nosotros no aprendemos a adaptarnos a estas nuevas funciones, a estas nuevas tecnologías que vienen, y específicamente hablando a estas inteligencias artificiales generativas, puede repercutir de una forma negativa hacia nosotros. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una disputa entre lo que es antiguo y lo nuevo. Como vemos aquí, una hoja de papiro con una pluma fuente y también una computadora y los libros. Y cómo las cosas van evolucionando. Si nosotros nos quedamos y nos estancamos, no puede haber un progreso en el que nosotros podamos usar los recursos a nuestro favor. Y esto tiene que ser necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, si no podemos entender, si no podemos saber para qué nos sirve, podemos perdernos de muchas ayudas, muchas oportunidades. Podemos no beneficiarnos de forma correcta también, porque también tanto podemos beneficiarnos de forma correcta, también nos podemos beneficiar de forma incorrecta. Tiene sus cosas negativas que más adelante vamos a verlo. Pero tenemos que aprender y tenemos que ver cómo funciona. ¿Cómo funciona una IA generativa? La IA generativa generalmente se basa en modelos de deep learning, en particular las redes neuronales generativas. Un ejemplo o para poder explicar qué es una red neuronal generativa, imagina que tenemos un pintor, regresemos al ejemplo del pintor. Después de analizar miles de pinturas, crea obras de artes completamente nuevas, pero con el mismo estilo y calidad que los originales, claro, pero también tomando en cuenta, usando el Large Language Model, puede generar cosas nuevas, puede generar cosas de los que ya aprendió. Y eso sucede por las redes neuronales, como vemos ahí. Obtiene información de diferentes puntos, los conecta y de ahí va haciendo un proceso en el cual sale algo nuevo, sale lo que nosotros estamos buscando. Las redes neuronales conectan información, podemos decirlo así. Las redes neuronales utilizan dos términos, el generador y el discriminador. El generador es la parte creativa. Su función es generar nuevos datos, como imágenes, música o texto que sean las más realistas posibles. Es decir, si tú le pides algo, el generador, como su nombre lo dice, valga la redundancia, te lo va a generar. ¿Y qué es lo que hace el discriminador? Lo que hace el discriminador es evaluar, actúa como un crítico de arte. Volvamos al ejemplo del arte. Analiza los datos generados, los compara con datos para determinar si son auténticos o falsos. Él evalúa lo que el generador hace. Su nombre lo dice, discrimina, es decir, lo pasa analiza la información buscando cuál es el original y cuál es lo que generó. ¿Para qué se hace esto? Lo que hacen estos dos es un juego. Es como genero, proceso, separo, te regreso y vas aprendiendo. Y así el generador va aprendiendo de lo que el discriminador detecta. ¿Para qué? Y eso funciona para que la IA vaya aprendiendo más y más y vaya perfeccionando las cosas. Tomemos, por ejemplo, si le pedimos a una IA generar una imagen realista de alguien o de algo o de un ser humano. Al principio, tomando los primeros datos que tiene, va a generar una imagen y no va a ser precisa, va a ser una imagen con muchos errores. El discriminador va a detectar el original de lo generado. Y entonces cuando el discriminador detecta y evalúa eso, se lo manda al generador, el generador aprende y así va haciendo un bucle hasta que la intención es que la IA aprenda a generar las cosas de una forma más exacta a través de qué? De la prueba que hace entre el generador y el discriminador. Entonces, estas redes neuronales generativas funcionan así. Esto es lo que una parte de la IA hace. Además, tiene un proceso de generación.
¿Qué es este proceso de generación? Es el proceso en el cual se puede, o una IA genera. Por ejemplo, hay arquitecturas, podemos verlo en este cuadro, en este mapa conceptual, pequeño mapa conceptual, que hay arquitecturas que permiten entrenamiento y también inferencia. Es decir, detecta, lo entrenas, pero también detecta los errores. Por ejemplo, tenemos tres en este caso: los modelos de difusión, los modelos autorregresivos y los modelos fundacionales. En resumen, ahí dice que los modelos de difusión producen imágenes fotorrealistas únicas a partir de mensajes de texto de imagen. Hablemos de los modelos de difusión. ¿Qué son los modelos de difusión? O sea, vamos a abordar un poquito más el tema. Estos modelos generan imágenes. Este modelo genera imágenes. Y eso tiene que quedar claro, que este modelo, los modelos de difusión, generan imágenes fotorrealistas únicas. De nuevo, únicas. A partir de mensajes de texto e imagen. Además, se pueden usar para generar videos y animaciones. Es decir, nosotros podemos obtener de texto, podemos generar imagen. Dando una imagen podemos generar otra imagen. Además podemos generar gráficas, obras de arte, logotipos. Podemos hacer una edición de fotografías, pero también podemos escalarlos y poder perfeccionar esas fotografías. Por ejemplo, si tienen ruido, podemos ayudar a hacerlos mejor. Y también podemos generar video. Estos modelos de difusión se encargan, estrictamente hablando, de generar imágenes y generar cosas gráficas, como ya lo habíamos mencionado con los ejemplos. Vamos con el siguiente, los modelos autorregresivos. ¿Qué son los modelos autorregresivos? Estos modelos usan generación de texto e información basada en retroalimentación. La retroalimentación de cada palabra generada depende de la anterior, es decir, van eslabón por eslabón. ¿Cómo es esto? Ahí podemos ver cuatro palabras: el día será increíble. Lo que hacen los modelos autorregresivos es empezar, por ejemplo, con una palabra, en este caso el, y lo que hace es, de la información que ya tiene, genera y busca una coherencia para generar la siguiente palabra. En este caso, el día. Tomando la palabra anterior, que es el día, genera otra palabra que tiene que tener coherencia y tiene que tener como contexto las dos palabras anteriores. El día será, y así sucesivamente. Será tiene como anterior día, y de eso tiene que tener la siguiente palabra coherencia. Por ejemplo, increíble. Y en este caso, genera la frase el día será increíble. ¿Para qué funciona esto? Para cuando nosotros queremos generar texto, lo que nosotros le pedimos, el prompt que nosotros usamos, los modelos autorregresivos lo que hacen es darle coherencia a través de la retroalimentación que esta IA tiene. Es decir, lo que él te genera o lo que la inteligencia artificial va a generarte, lo hace tomando la información que tiene anteriormente, pero cada palabra que va escribiendo tiene que tener coherencia con lo que nosotros le pedimos, pero en todas las palabras que va formando, por usar los modelos de autorregresivos, las palabras van a tener coherencia. ¿Por qué? Por toda la información de retroalimentación que tiene y depende de la anterior, y eso va generando frases eslabón por eslabón. Vamos con los modelos fundacionales. Los modelos fundacionales son modelos entrenados con conjuntos de datos masivos, con el fin de ser utilizados como punto de partida para desarrollar de forma rápida y rentable modelos que cumplan tareas más específicas. Es decir, estos modelos, al tener datos masivos, pueden ser usados para generar otros tipos de modelos que puedan generar tareas más específicas. Por ejemplo, ChatGPT, que nosotros conocemos, el ChatGPT se usa para poder generar texto, pero también recientemente se está usando para generar imágenes. Entonces, los modelos fundacionales funcionan y sirven para esto, para no tener que empezar desde cero, y por los datos masivos que tienen, puede ser usados como puntos de partida para desarrollar modelos que cumplan tareas más específicas.
hablándose de imagen, de texto, de música, entre otros. Sus aplicaciones, ¿qué aplicaciones tienen los modelos la inteligencia artificial generativa? Pues la creación de contenido. Tenemos que ser claros que la creación de contenidos puede ser de forma beneficiosa, pero también puede ser usada para generar contenido falso. Eso es algo que tenemos que aclarar, ¿no? Pero para generación de textos, la creación de contenido nos puede usar para generación de textos como artículos, código, scripts. Nosotros podemos pedir a la inteligencia artificial que nos genere, no sé, un ensayo, que nos genere un resumen, que nos dé una sinopsis de un libro, o que le podemos pedir qué opina o qué es lo que puede enseñarnos acerca de muchas cosas. Bien, se dice que el único límite que nosotros tenemos para la inteligencia artificial generativa es nuestra imaginación, y es verdad. Entonces, lo podemos usar también para la creación de imágenes, como arte, diseño y fotografía, la producción de música y audio, y también para desarrollos de videojuegos. Puedo usar para crear contenidos, es decir, el contenido que mi imaginación me permita hacer en cuanto a contenido digital, contenido que puede hacerse en redes sociales, para beneficio propio, en una tarea. Puedo generar una imagen, hay aplicaciones como Midjourney, como DaVinci y varios programas que nos pueden generar imágenes a través de prompts, a través de instrucciones que nosotros damos dependiendo del que nosotros queremos, en la producción de música y audio y en desarrollo de videojuegos. También podemos aplicarlo en diseño y desarrollo, es decir, diseño de productos y interfaces de usuario. Podemos usarlo para generar, no sé, tenemos algún trabajo, alguna empresa puede diseñarnos productos, interfaces de usuario como una página web, el desarrollo de software para la programación, que nos va a servir a nosotros. Obviamente tenemos que saber cómo usarlo, pero también para la arquitectura y el urbanismo. Podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos elabore una arquitectura acerca de una casa con modelos específicos o con colores, con formas. Repito, el único límite que nosotros tenemos es la imaginación. Y en otras áreas lo podemos usar para la educación. Para los maestros puede funcionar muy bien, pero también para los alumnos nos es muy, muy, muy bueno. Es una herramienta que nos va a servir para muchas cosas, para beneficio obviamente, y sabiéndolo usar bien. En la educación podemos usarlo para la creación de materiales didácticos personalizados para los profesores, pero también para nosotros como alumnos. Nosotros, si tenemos algunos problemas con ciertas materias para entender ciertas cosas, nosotros podemos, eh, nosotros podemos pedir que nos cree material didáctico, podemos pedir información. Y también en la medicina, descubrimiento de fármacos, análisis de imágenes médicas y la ciencia, la simulación de fenómenos naturales. Al tener un sinfín de información, la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar ¿para qué? Para poder simular, para poder experimentar, para poder enseñarnos. Entonces, las aplicaciones que la inteligencia artificial tiene para nosotros son muchas, son muchísimos y cada vez va evolucionando más y nosotros podemos obtener y formar parte de esa evolución. Nosotros podemos aprender y nosotros podemos usar esas herramientas. Pero como cualquier cosa creada, cualquier cosa que nosotros podemos probar, usar, y también tanto puede ser de beneficios, también tiene desventajas. Además, tienen desafíos. Ese cuadro presenta las ventajas, desventajas y desafíos. Algunas, podemos hablar de muchas. Las ventajas es el aumento de la creatividad y la productividad. Eh, las inteligencias artificiales pueden ayudarnos en nuestra creatividad. De repente nosotros no podemos sentirnos inspirados o nuestra imaginación nos da como, llegamos a un punto, los artistas lo llaman como una laguna o un momento en el que nosotros nos sentimos mal de inspiración. La inteligencia artificial puede ayudarnos y también nos puede ayudar a ser productivos. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a poder generar métodos de estudio, puede ayudarnos a poder generar
y cumplir y ayudarnos a hacer nuestras tareas en un buen sentido. Puede ayudarnos a poder, nuestro trabajo, poder sacarlos más pronto. Puede ayudarnos en muchas formas. En la personalización a gran escala, no hay límites. Nos puede ayudar a hacer las cosas de una forma más sencilla. La democratización de accesos a herramientas creativas, es decir, nos puede ayudar a qué? A que nosotros tengamos acceso a muchas cosas que probablemente en otros tiempos hubiesen sido difíciles. Y la aceleración de la investigación y el desarrollo. Las inteligencias artificiales, tomando en cuenta como que una de sus aplicaciones es la ciencia, el desarrollo de software, puede ayudar a poder, como es otra mente pensando, nos puede ayudar a poder, en la investigación y el desarrollo, puede ayudar a que sea más rápido. Podemos, leíamos una información en donde dice que anteriormente nosotros, la evolución de la ciencia tardaba alrededor de 100 años y nosotros al paso que vamos, si vamos así, la ciencia va avanzando, dando pasos gigantes alrededor de 20.000 años. Entonces, vamos con las inteligencias artificiales, la evolución va acelerando su paso. Pero también tiene desventajas, como la falta de pensamiento crítico. Aunque una de las ventajas es ayudarnos en la creatividad, una de sus desventajas también es el momento de usar la creatividad. ¿Por qué? Porque nos volvemos flojos, nos volvemos perezosos en cuanto a lo crítico y en la creatividad. Algo que es verdad es que cuando nosotros usamos la inteligencia artificial, nos damos lugar a que nuestro cerebro muchas veces analice la información, pase un proceso en el que se esfuerza para poder tener un criterio propio y una creatividad propia. Ahorita, al tener acceso a ellas, nos puede ser fácil decir, no tengo ganas de hacer esto, voy a buscarlo, tecleo un prompt, me genera una foto, me genera una imagen, me ayuda y me evito un tiempo para poder crear el criterio propio y una creatividad propia. Y eso puede ser a la larga una desventaja. ¿Por qué? Porque si bien puede ahorrarnos tiempo, nos vuelve perezosos. Pero también podemos darle un uso inadecuado en los estudios, podemos copiar y pegar, eso es un uso inadecuado, podemos pensar que podemos hacerlo todo, cuando en realidad, si bien es mucho lo que podemos hacer, no podemos decir que podemos hacer todo. Podemos tener un aprendizaje artificial. Usando otra vez el ejemplo de copiar y pegar, a nosotros hacer esto, obviamente nos evitamos el estudio, el leer, hablando como estudiantes, nos evitamos el estar investigando y evitar eso nos lleva a un aprendizaje superficial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sentarnos y estudiar mucho tiempo a simplemente teclear y pedirle a ChatGPT que nos genere un resumen, un, un resumen, un ensayo y otras cosas que podemos usar en el área educativa. Entonces, puede ser una desventaja. Y también la privacidad. Recordemos que las inteligencias artificiales usan datos masivos. Y esto puede ser muy sensible y esto puede perjudicarnos en la privacidad. Entonces, es una desventaja también que se presenta. También tiene desafíos, como los sesgos algorítmicos y la discriminación. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos son, dado la poca información que a veces se le da, los sesgos son como que se inclina hacia un punto de vista. O sea, la inteligencia artificial no sabe distinguir, no tiene criterio propio, sino que trabaja a través de la información que se le da y darles información parcial o baja información le genera un sesgo en la que se inclina de cierta forma. Por ejemplo, si no se le da la información suficiente acerca de lo que es el racismo, lo que es la homofobia, la xenofobia y otras cosas así, el algoritmo obviamente se va a inclinar hacia un punto, ya sea de un lado o del otro. Y esos son los sesgos algorítmicos y discriminación de información. La desinformación y los deepfakes. Entonces, los desafíos que tiene es lidiar con estos, con la desinformación, porque se puede generar noticias falsas a través de todo esto, imágenes falsas, notas falsas de las noticias. Los deepfakes, ¿qué son?
Son videos en las que se le puede añadir un rostro diferente a al que está haciendo. Los labios, inclusive ahorita ya hay aplicaciones en las que los labios pueden moverse y estos pueden generar desinformación. Entonces, un desafío que se tiene es esto, lidiar con esto. Y las implicaciones éticas y legales, también la dependencia de los datos de entrenamientos. Entonces, estos desafíos son los que tienen las inteligencias artificiales, tienen que solventarlos. ¿Qué esperamos? ¿Y cuál es el futuro que nos depara con las inteligencias artificiales? Las tendencias actuales como ahorita. El futuro es que esto puede llegar a ser una multimodalidad, es decir, podemos generar texto, imágenes y audio simultáneamente. Hay algunos que ya lo hacen. Y como las cosas van avanzando rápido, podemos después pedirle por medio de voz, y ChatGPT lo hace, por medio de voz que nos genere un texto o que nos genere una imagen. O nosotros podemos teclear un prompt en la que la inteligencia artificial nos lance o nos devuelva a nosotros un audio, una imagen y simultáneamente todos. Mayor realismo y calidad en los resultados. Tomando en cuenta las fotos. Las fotos las puede hacer, inclusive ella las hace, con un realismo tan grande que se vuelve indistinguible lo real y lo generado. Y la integración de otras tecnologías como la realidad virtual, el Internet de las cosas. O sea, además, tendrán un impacto en la sociedad. El futuro es que los cambios en el mercado laboral van a ser significativos. Eh, aprendíamos que ya no es la inteligencia artificial contra el ser humano, sino que el ser humano con inteligencia artificial contra el ser humano sin inteligencia artificial. Por eso es necesario aprenderlos y adaptarlos. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto en la sociedad, en el mercado laboral, nuevas formas de interacción humano-máquina, por ejemplo, los automóviles, están habiendo algunos robots como los de Tesla ahorita. Entonces, la inteligencia artificial va evolucionando y va a tener un impacto en la sociedad muy grande. Redefinición de conceptos como creatividad, de originalidad. Todo esto va a cambiar, además de las consideraciones éticas y sociales. Obviamente que todo esto tiene que tener una regularización y una gobernanza, saber hasta qué límites o cuáles son nuestros límites en cuanto a la inteligencia artificial. Si bien lo que se pretende es introducirlos de una forma natural, en la que no nos haga un ruido el hablar acerca de las inteligencias artificiales, tenemos que tener en claro que tiene que haber una regularización y una gobernanza. Y el papel de la educación en un mundo con IA, en la educación, esto va a repercutir de una forma, y él lo está haciendo, de una forma muy grande. Entonces, tanto lo antiguo tiene que adaptarse a lo nuevo, como lo nuevo tiene que saber adaptarse a lo que nosotros estamos haciendo o lo que vamos a hacer con ello. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, los maestros que anteriormente tenían una forma de hacer las cosas con la introducción de inteligencias artificiales generativas, hay un ruido, hay un choque. Y esto se tiene que saber cómo sobrellevarse en cuanto a educación hablando. Entonces, esto es lo que la inteligencia artificial es, hace, cuáles son sus aplicaciones y cómo repercute en la sociedad, pero también qué es lo que nos espera en un futuro. En conclusión, en conclusión, recordemos que la inteligencia artificial la generativa es una inteligencia que aprende conforme a los datos que se le va dando y genera cosas nuevas de los datos que tiene, usando la red neuronal generativa, la red neuronal artificial, tomando datos de muchos puntos para generar a través de diversos modelos lo que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial. Eh, Algo para reflexionar es que nosotros tenemos que estar conscientes cuáles son los límites que podemos usar, lo que debemos tener, cuáles son los límites hasta lo que nosotros podemos llegar y estar conscientes de que lo que puede ser una ventaja también puede ser una desventaja si no se le da un buen uso. Claro está, pero también tenemos que estar conscientes de que es algo que nosotros necesitamos tener. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos adaptamos, nos extinguimos. Es decir, que si nosotros no nos adaptamos y empezamos a conocer cómo funciona y para qué nos sirve,
muchas cosas van a seguir adelante y no porque nosotros no sigamos adelante, esas cosas se van a detener, sino que nosotros tenemos que buscar seguir al pie, al paso en el que las cosas van siguiendo su curso. Como la inteligencia artificial generativa va progresando, nosotros tenemos que, y las recomendaciones que nosotros tenemos que seguir avanzando con ella, aprender a cómo usarlos, aprender a, a usarlos de una forma responsable, porque eso nos corresponde a nosotros. Entonces, tenemos que ser claros en esto, tenemos que estar conscientes que esto nos va a ayudar, pero también su mal uso nos puede perjudicar. Eso sería todo y espero que las cosas hayan quedado claro. Eh, Esto fue lo que es la inteligencia artificial generativa y sin nada más que agregar, termino con esa presentación. Buen día.